Lee Kwang-soo siempre pareció la persona más segura del cuarto para reírse de él. Ese fue su genio, y también su trampa. Durante años se movió por el entretenimiento coreano como si hubiera nacido para absorber la vergüenza, el caos, las traiciones, la mala suerte y cada chiste que los demás necesitaban cargar sobre alguien más. Era demasiado alto, demasiado fácil de molestar y naturalmente torpe de la manera más entretenida posible. En cuanto entraba en una escena, la tensión cambiaba, el ambiente se volvía más ligero, el público se relajaba, la gente esperaba reír incluso antes de que hablara. Con el tiempo, esa expectativa se convirtió en algo mayor que la popularidad. Lee Kwang-soo dejó de ser solo una celebridad y se volvió un reflejo, una emoción pública. Un rostro que el público asociaba con comedia instantánea, caos instantáneo y humillaciones que podían disfrutar sin culpa, porque él siempre parecía dispuesto a convertirse en el chiste. Esa era la imagen que todos amaban, no al hombre serio, no al actor, no a la persona que podía estar cansada, herida, ambiciosa o silenciosamente más compleja que la broma. Amaban la versión de él que hacía que el dolor pareciera divertido y que el fracaso resultara entrañable. Pero ahí es donde empieza la historia real, porque lo más peligroso que puede pasarle a alguien en el entretenimiento no es ser odiado, sino ser entendido de forma demasiado estrecha. Lee Kwang-soo hacía reír con tanta facilidad que muchos olvidaron que la risa también puede ser una jaula. Cuanto más fuerte se reía el público, más fácil era pasar por alto todo lo demás que él estaba construyendo detrás de esa imagen. El actor que crecía en registro, el hombre que cargaba presión detrás del caos de los programas de variedades, la persona cuya vida real también podía verse golpeada por lesiones, agotamiento y cambios, por muy invencible que pareciera la broma en pantalla. Eso es lo que vuelve su historia más pesada de lo que parece. Nunca fue solo el alivio cómico del entretenimiento coreano. Fue un hombre tan bueno haciendo que pareciera desechable que casi nadie notó cuánto de sí mismo había entregado para sobrevivir dentro de ese papel. Y tal vez por eso su imagen pesa tanto en retrospectiva. Mientras todos celebraban al hombre que sabía perder con gracia, la vida real seguía exigiéndole algo más difícil, seguir siendo una persona completa detrás de una figura que el público prefería recibir en forma de chiste. Antes de que Lee Kwang-soo se convirtiera en el hombre del que toda una audiencia podía reírse por instinto, era simplemente un joven que no parecía hecho para el tipo de estrellato que la industria coreana suele premiar primero. No tenía la simetría pulida de un protagonista clásico ni el encanto frío de alguien que pudiera venderse como intocable. Lo que sí tenía era algo más difícil de definir y, a la larga, mucho más útil. Era inolvidable. Incluso antes de la fama, ya había algo en él que resultaba imposible de ignorar. La altura, la fisicalidad incómoda, la energía ligeramente impredecible. Nada de eso encajaba en la versión más segura de la celebridad masculina. Y eso importaba, porque la industria suele decidir muy pronto qué tipo de rostro pertenece a qué lugar. Mira a un hombre y ve romance. Mira a otro y ve alivio cómico. Mira a alguien inusual y empieza a medir cómo convertir esa diferencia en valor. En el caso de Lee Kwang-soo, esa diferencia fue evidente desde el principio. Destacaba de una manera que podía convertirse fácilmente en chiste, pero también en una puerta de entrada. Antes de que el público lo amara, la primera condición de su futuro ya estaba tomando forma. Probablemente nunca sería el hombre más seguro del encuadre, pero sí podía convertirse en el más inolvidable. Ese tipo de comienzo trae libertad y peligro a la vez. Libertad, porque ser distinto te vuelve visible rápido. Peligro, porque una vez que la gente aprende a reír primero, quizá nunca se tome la molestia de mirar qué hay debajo. Esa visibilidad temprana se transformó en una entrada real cuando empezó como modelo en 2007 y luego dio el salto a la actuación con proyectos como Here He Comes en 2008. Esta etapa importa porque demuestra que no empezó como una figura de variedades que luego se acercó a la interpretación por accidente. Entró a la industria con imagen y actuación en movimiento al mismo tiempo, aunque el público todavía no supiera cuán en serio tomar ninguna de las dos.
A la cámara le gustaba no porque fuera convencional, sino porque podía crear forma dentro del encuadre. Su cuerpo podía convertirse en comedia, incomodidad, torpeza, inocencia o vulnerabilidad emocional según cómo se usara. Esa flexibilidad es rara, pero al principio suele subestimarse porque no llega envuelta en prestigio. En él ya estaba plantada la semilla de su mayor don y también de su carga futura. Era lo bastante memorable como para seguir siendo invitado, pero lo bastante distinto como para que el público siempre quisiera reducirlo a la risa. Antes de que el país entero lo asociara con la comedia automática, ya estaba aprendiendo una lección silenciosa. Aquello que te vuelve visible también puede convertirse en el molde que otros usarán para decidir hasta dónde creen que puedes llegar. El ascenso de Lee Kwang-soo ocurrió por dos caminos al mismo tiempo, y precisamente por eso su imagen se volvió tan poderosa. Por un lado estaba Running Man, la máquina que lo transformó de entertainer en símbolo cómico nacional. Cuando se unió al programa en 2010, no llegó como la presencia más fuerte ni la más cool del elenco. Se volvió inolvidable haciendo exactamente lo contrario. Se permitió verse ridículo. Se dejó perder, ser traicionado, traicionar primero, entrar en pánico, exagerar, tropezar y convertir la humillación en ritmo. Con el tiempo, eso hizo que fuera más que gracioso. Lo volvió emocionalmente útil para el show. Lee Kwang-soo se convirtió en la persona que el público esperaba cada vez que quería caos, mala suerte, egoísmo o el placer de ver a alguien sobrevivir a la vergüenza en público. Por eso su crecimiento dentro de Running Man fue tan importante. No se trató solo de popularidad, sino de identidad. Ya no era un miembro más en un elenco lleno de figuras legendarias y más ruidosas. Se volvió una de las firmas emocionales más claras del programa. La etiqueta de traidor, la imagen de jirafa, el gigante desafortunado, el cobarde adorable, todo eso construyó un mito tan fuerte que la gente empezó a creer que ya sabía quién era Lee Kwang-soo. Y cuando una personalidad de variedades alcanza ese nivel de familiaridad, deja de sentirse como una actuación y empieza a sentirse como verdad. Ese fue el regalo. Y también la trampa. Porque cuanto más completamente amaba el público esa imagen, más fácil era olvidar cuánto trabajo requería crearla y cuánto de sí mismo podía estar escondiendo detrás. Pero mientras el público se reía, otra carrera estaba tomando forma. Lee Kwang-soo siguió construyendo una filmografía que demostraba que nunca fue solo el chiste. En It's Okay, That's Love, mostró una suavidad y una fragilidad emocional que obligaron a mirarlo de otra manera. En Confession y Collective Invention, empujó hacia materiales más extraños, oscuros e incómodos. The Sound of Your Heart recordó que la comedia también es un oficio, mientras que Live le dio espacio para habitar algo más humano y terrenal. Luego llegó Inseparable Bros en 2019, un papel que puso al actor Lee Kwang-soo en primer plano y le dio el premio a Mejor Actor de Reparto en los Baeksang. Eso cambió el sentido emocional de su ascenso. Running Man lo había vuelto querido, pero la actuación empezó a hacerlo legible de otro modo. Detrás del timing, del cuerpo torpe y de su disposición a ser el blanco, había un intérprete de verdad, alguien capaz de sostener dolor, dignidad, inocencia y pena sin perder la capacidad de atrapar al espectador. Ese desdoblamiento entre la figura pública y el actor serio es lo que vuelve su ascenso tan poco común. No estaba sustituyendo una carrera por otra, estaba construyendo ambas al mismo tiempo, aunque una de ellas hiciera más ruido y la otra exigiera que el público aprendiera a mirar con más atención. La presión en la historia de Lee Kwang-soo no vino del escándalo, vino de haber sido amado con demasiado éxito en la dirección equivocada. Eso es lo que vuelve su arco más triste de lo que parece. Cuanto más indispensable se volvió para Running Man, más lo fijó el público dentro de un solo papel emocional, el gracioso, el desafortunado, el traidor, el gigante del que todos podían reírse sin pensarlo. Y como interpretaba ese papel de manera brillante, la gente dejó de ver lo estrecho que podía llegar a ser. Esa es la crueldad oculta de la comedia en el entretenimiento. Cuando alguien aligera el ambiente suficientes veces, el mundo empieza a suponer que la ligereza es todo lo que hay en él.
Lee Kwang-soo era amado, pero también reducido. La risa era real, el cariño era real, la popularidad era enorme, pero la reducción también lo era. Cada broma que lo convirtió en ícono hizo más difícil imaginar que pudiera cargar agotamiento, ambición, frustración o la presión silenciosa de querer ser entendido más allá de la superficie. Por eso, la carga de Lee Kwang-soo nunca fue solo el exceso de trabajo o la fama. Fue una cuestión de identidad. No estaba interpretando únicamente la comedia, estaba quedando atrapado dentro de una versión de sí mismo que el público amaba porque no le exigía nada más pesado. Y cuando eso dura demasiado, incluso el éxito puede empezar a sentirse como borrado. El público aplaude la máscara, mientras el hombre detrás tiene que esforzarse cada vez más para demostrar que existe. Por eso el accidente de 2020 y su salida de Running Man en 2021 golpearon con tanta fuerza emocional. Cuando sufrió una fractura de tobillo tras un accidente de coche, la realidad del cuerpo atravesó de pronto la fantasía de la broma. El hombre al que el público estaba acostumbrado a ver correr, caer, gritar, traicionar, entrar en pánico y recuperarse, ya no estaba protegido por el ritmo cómico. El dolor se volvió literal. La recuperación se volvió necesaria, y eso cambió el significado emocional de todo. La pregunta ya no era si seguía siendo lo bastante gracioso o útil para el programa, sino cuánto le había costado sostener ese papel durante tanto tiempo. Su decisión de marcharse después de más de 11 años no se sintió como un simple cambio de elenco. Se sintió como el final de una identidad pública tan familiar que muchos la habían confundido con su existencia completa. No se alejaba solo de un show, se alejaba de la versión más ruidosa de sí mismo, la que el mundo había amado más. Y esa diferencia entre ser querido y ser comprendido fue quizá la parte más dura de todo. Porque cuando una identidad pública se vuelve demasiado exitosa, abandonarla no se siente como un cambio normal de trabajo, sino como una pequeña pérdida de uno mismo ante millones de personas. Y, sin embargo, lo que hace que la historia de Lee Kwang-soo perdure es que no permitió que la versión más ruidosa de sí mismo fuera la única que sobreviviera. Después de Running Man, el relato más fácil habría sido el del declive. El hombre gracioso deja el programa que lo definió, el público se queda con el recuerdo y todo lo demás se vuelve nota al pie. Pero eso no fue lo que ocurrió. Lo que pasó fue más silencioso y mucho más significativo. Lee Kwang-soo siguió avanzando y al hacerlo obligó al público a corregir su memoria sobre él. La risa no desapareció, no podía. Running Man lo había grabado demasiado hondo en la cultura popular para eso. Probablemente siempre seguirá siendo, en alguna parte de la imaginación pública, el traidor, la jirafa desafortunada, el hombre cuyo rostro por sí solo prometía caos. Pero ahora esa imagen convive con algo más pesado, convive con una filmografía imposible de ignorar. Papeles en It's Okay, That's Love, Live, Inseparable Bros y proyectos posteriores hicieron cada vez más difícil reducirlo únicamente al instinto de variedades. Ahí está el verdadero poder emocional de su imagen actual. Ya no es solo la persona con la que el público se rió durante más de una década. También es el actor que silenciosamente obligó a muchos a reconsiderar todo lo que no habían visto mientras se reían. Y ese cambio importa porque modifica el sentido de todo su recorrido. La comedia nunca fue falsa, la calidez tampoco, pero eran incompletas. La presencia actual de Lee Kwang-soo se siente más rica precisamente porque el público ahora puede percibir ambas verdades a la vez, el hombre que se volvió fácil de amar a través del humor y el intérprete que siguió construyendo dignidad, tristeza e inteligencia emocional debajo de esa fachada. No es una reinvención, es una corrección. Por eso su legado se siente más tierno que trágico. No es la historia de una estrella destruida por un escándalo, ni la de un comediante que no logró escapar de una imagen cómica. Es la historia de alguien que sobrevivió a ser amado de una forma que podría haberlo aplanado y que poco a poco convirtió ese amor en algo más profundo. En retrospectiva, incluso la tristeza de su salida de Running Man se lee de otra manera. No fue el final de su sentido.
Fue el momento en que el público perdió la versión más fácil de él y tuvo que empezar a conocer la más difícil. El actor, el cuerpo herido, el hombre más silencioso, la persona cuyo valor para el mundo nunca fue solo hacerlo reír. En el fondo, esa puede ser la verdad más hermosa sobre Lee Kwang-soo. El mundo lo amó primero porque hacía que la humillación pareciera divertida, pero lo recuerda con más profundidad ahora porque demostró que siempre hubo un peso humano real detrás de la broma. No borró la risa. Simplemente dejó de estar atrapado dentro de ella. Esa permanencia es justamente lo que vuelve su recorrido tan conmovedor. Lee Kwang-soo no tuvo que destruir la imagen que el público amaba para demostrar que había algo más en él. Solo tuvo que seguir trabajando hasta que la verdad detrás de la risa se volviera imposible de ignorar.